Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. De verdad es un honor estar aquí hoy día con ustedes. La mañana ha sido muy inspiradora escuchar todas las presentaciones. Y mi nombre es Eva Maija Pueblo. Soy profesora de Finlandia y, como ya mencionaron, en la actualidad trabajo en una fundación sin fines de lucro en Santiago de Chile que se llama Educación 2020. Nuestra meta es mejorar la calidad y la equidad en la educación. Y pido disculpas por mi español, o sea, mi chileno. Es el único castellano que sé, pero espero que se entienda. Gracias. Como hemos escuchado muchas veces hoy día, el mundo ha cambiado muchísimo durante los últimos tiempos y está cambiando en una velocidad nunca antes visto. Y eso está poniendo un desafío enorme a nuestros sistemas educativos. Y de hecho, se habla muchas veces de una crisis que estamos enfrentando en la educación porque tenemos que repensar qué tipo de ciudadanía queremos construir para el nuevo siglo XXI y cómo lo podemos hacer. Durante las últimas décadas, el movimiento global de reformas educativas ha propuesto como una solución a esa crisis la misma lógica un poco de la misma lógica con que funciona el mercado. Poniendo más competencia en el sistema educativo. Según esa lógica, es posible mejorar la calidad de educación. Más estandarización puede garantizar que todos los estudiantes tienen la misma calidad. Rendición de cuentas, que se basa muchas veces en pruebas, porque necesitamos datos duros, que nos pueden mostrar que estamos avanzando y hacia dónde vamos. Y que los apoderados tengan la posibilidad, la libertad de elegir la escuela y el proyecto educativo para sus niñas y niños. Sin embargo, en Finlandia, la dirección con las reformas educativas ha sido bastante distinta. Ya desde las 60, 70, las reformas han enfocado fuertemente en la equidad y en una escuela común y pública para todas y todos. La educación en Finlandia, en un nivel sistémico, se basa mucho más en colaboración entre los distintos actores, entre los profesores, entre los estudiantes, mucho más que en competencia. Se basa en personalización, es decir, que todos nuestros niños y niñas aprenden de maneras distintas. Y por esa razón no podemos medir, por ejemplo, el aprendizaje con pruebas estandarizadas. Esas no existen en las escuelas en Finlandia y los profesores son los responsables por la evaluación de sus estudiantes. Por esa razón es bastante irónico que Finlandia como que obtenió su fama en educación por la prueba PISA, mientras esa prueba nunca tenía tanto peso en Finlandia. Y las pruebas estandarizadas pueden medir solamente una parte muy parcial de los procesos de aprendizaje, y por eso los resultados de PISA también fueron, de alguna manera, una sorpresa para la gente en Finlandia. También, en vez de rendición de cuentas, hay mucha confianza en un nivel sistémico. La gente confía en los profesores, en su profesionalismo, y todos los profesores, desde básica hasta secundaria y la educación superior, tienen que tener un magíster en educación, y los apoderados no tienen la necesidad para elegir una escuela porque la idea es que todas las escuelas deben ser
de la misma calidad para todas y todos. Bueno, a pesar de esas diferencias, hay un consenso amplio ahora en el mundo de educación sobre las habilidades que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan para el siglo XXI. Hablamos mucho de los 4 Cs en educación, que son las habilidades centrales que pensamos actualmente que son necesarios en el futuro para los jóvenes, que son el pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación con otras personas, con gente diversa, colaboración, creatividad, la habilidad de crear cosas nuevas. También, ya desde hace 50 años, hemos tenido la investigación que nos muestra cómo aprendemos como seres humanos. Después de 2 semanas de ver un contenido o intentar aprender un contenido, si solamente escuchamos, leemos, veamos, podemos recordar desde 5 hasta 20% de los contenidos. Si veamos y escuchamos, decimos, discutimos, puede ser hasta 50%, pero si hacemos y decimos mientras estamos haciendo las cosas, podemos recordar casi todo, hasta 90% de los contenidos. Sin embargo, esta es la aula actual en muchos lugares en el mundo. Tenemos nuestros estudiantes sentados, calladitos, en filas, haciendo tareas, donde en general tienen una sola respuesta, una respuesta correcta, todos los demás están incorrectos, están en general escuchando, escribiendo. Muy pocas veces, bueno, igual le están diciendo cosas, pero muy pocas veces haciendo, explicando lo que están haciendo, creando algo nuevo. Y además, en general están solos, no se puede conversar, no se puede copiar. En la vida real eso se llama colaboración, pero por alguna razón en el aula no se hace. Así que tenemos una contradicción bastante fuerte entre la sociedad que queremos construir y lo que estamos haciendo en un nivel estructural. Y de hecho, el aula no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, cuando se crearon ese sistema educativo. Así que el mundo sí cambia, como hemos visto hoy día, pero el sistema educativo se ha quedado en el siglo pasado. Sin embargo, si queremos contribuir al desarrollo de esas habilidades que necesitamos en el siglo XXI, necesitamos transformar los espacios de aprendizaje, crear estructuras que apoyan la colaboración, la creatividad, crear las cosas nuevas, encontrar respuestas a los desafíos complejos que tenemos en nuestra sociedad y pensar en cosas nuevas, en nuevas formas para hacer las cosas. Esos son algunos espacios educativos de Finlandia. Actualmente, por ejemplo, con el nuevo currículum que se implementaron desde el año pasado, se enfatiza mucho la colaboración, la creación de nuevos conocimientos, la creatividad, y por eso también las escuelas reflejan eso. Y ahora están creando espacios físicos que también promueven ese tipo de aprendizaje que esperamos de los estudiantes. No podemos requerir que ellos pueden por sí solos desarrollar pensamiento crítico si nosotros estamos diciendo que, bueno, eso tienes que aprender porque sí, y capaz que lo vas a necesitar en 20 años más, pero lo tienes que aprender y responder la prueba. Y como, no, tenemos que pensar cómo nosotros podemos apoyar a los niños y niñas en desarrollar esas habilidades. Otro problema bien urgente, especialmente en la región, aquí en América Latina, es que vivimos en sociedades
altamente segregadas, altamente desiguales, y eso inevitablemente refleja fuertemente también en los sistemas educativos. Ese, por ejemplo, es la situación en Santiago de Chile. Esos nombres abajo con amarillo representan la línea de metro y está avanzando desde estaciones en barrios con muchos recursos hacia barrios con altos porcentajes de pobreza. La línea roja, ahí, representa los ingresos familiares y la línea azul representa los resultados en la prueba nacional, que mide las competencias básicas de lectura, de ciencias, de matemáticas. En esta situación, ¿podemos hablar de educación de calidad? Si los estudiantes están estudiando con sus pares de los mismos contextos socioeconómicos, no conocen otras realidades y además los ingresos de sus familias definen fuertemente las posibilidades que tienen en la vida. Para cambiar ese paradigma y las estructuras que ya no van en contra el futuro que aspiramos y la ciudadanía que queremos construir, tenemos que cambiar el paradigma en la educación urgentemente. Y eso podemos hacer abordando la desigualdad y la segregación sistema que tenemos en la sociedad. Eso no puede solucionar la educación sola, pero sí hay que reconocerlo y abordarlo. Además, tenemos que pensar en nuevas maneras de aprender y enseñar que de verdad pueden promover las habilidades del siglo XXI. Tenemos que redefinir las relaciones humanas dentro de las salas de clases, porque el aprendizaje es algo profundamente humano y tiene que ver con las relaciones que tenemos. Las relaciones entre estudiantes, entre los docentes, entre las estudiantes y docentes, en toda la comunidad educativa, también las familias. Eso tenemos que repensarlo. Y además tenemos que apoyar a las escuelas en la transformación, no solamente definir discursos bonitos y decir que hay que cambiar sin dar las herramientas, sin dar los recursos a las escuelas, sino que hay que cambiar el sistema desde las bases, apoyando a los docentes, apoyando a las comunidades educativas en innovar para aprender. En Educación 2020, en Chile, estamos en ese programa de Innovar para Aprender, estamos trabajando con las comunidades educativas, junto con los docentes, apoyándolos en transformar en sus salas de clases. Estamos trabajando con dos modelos educativos. El otro se llama Redes de Tutoría, que se enfoca en el protagonismo de los estudiantes, la motivación para aprender y para enseñar, y fuertemente en las relaciones humanas en los procesos de aprendizaje. Que los estudiantes pueden estar enseñando entre ellos, e incluso los estudiantes pueden enseñar a sus docentes. Que el conocimiento es algo mucho más democrático dentro de salas de clase, porque no podemos seguir enseñando que los docentes son el único que tienen el protagonismo en las salas. Eso ya no es lo que queremos para este siglo. Y el otro modelo se llama Aprendizaje basado en proyectos, ABP o PBL por las siglas en inglés. Ese modelo es parecido a una metodología que se usa en Finlandia. En Finlandia se llama aprendizaje basado en fenómenos y aprendizaje basado en proyectos ya se usa en varias partes del mundo. La idea de ese método es involucrar a los estudiantes de una manera activa en sus propios procesos de aprendizaje a través de un proyecto, como dice el nombre. Y en estos proyectos los estudiantes tienen que investigar una pregunta, un problema, un desafío del mundo real y luego tienen que crear algo como respuesta a esa problemática.
La idea es un poco, viene como de las problemáticas que tenemos en la sociedad, porque actualmente tenemos desafíos muy complejos y en la vida real no tenemos las asignaturas, no tenemos eso como cajitas donde podemos resolver los problemas que tenemos desde ciencias, desde matemática, desde lenguaje, desde inglés. Tenemos que tener conocimiento más integral para resolver nuestras problemáticas. Y en esto va aprendizaje basado en proyectos. Actualmente estamos trabajando con un colegio público, una escuela pública en Santiago de Chile, y vamos a trabajar durante el mes de octubre con toda la escuela, desde pre-kinder hasta octavo básico, en 3 proyectos modelados que diseñamos en Educación 2020 en base a un análisis, a una revisión curricular extensa. Tampoco innovar en la educación no necesariamente significa que vamos a dejar todo el currículo y los marcos normativos que tenemos en la sociedad al lado. No. Esos proyectos, por ejemplo, nosotros diseñamos en base al currículum, las habilidades que promueve, los contenidos. Sin embargo, la manera de tratar y aprender los contenidos en el currículum y las habilidades se transforma, y las relaciones se transforman en la comunidad educativa. Los estudiantes tienen un rol mucho más importante en su propio aprendizaje. El interés de los estudiantes dirige mucho los proyectos, y las preguntas que hacen los estudiantes van alimentando el proceso de investigación. Nosotros, por ejemplo, estos 3 proyectos tienen temáticas medioambientales, porque es un tema muy urgente ahora en nuestras sociedades. El Ministerio de Medio Ambiente en Chile apoya nuestro proyecto, y los 3 proyectos tienen que ver, por ejemplo, con los seres vivos que hay en la escuela. Los niños y niñas de kinder y pre-kinder están investigando quiénes habitan nuestra escuela, qué tipo de seres vivos hay. El segundo proyecto tiene que ver con lombricultura, y el tercero proyecto que diseñamos tiene que ver con la problemática del agua en el mundo, en el contexto global, en su contexto más local y en la escuela. Por ejemplo, este proyecto de agua, desde quinto a octavo básico, para dar una idea de cómo son los proyectos. Los estudiantes están investigando si es posible vivir sin agua. Ellos preguntaron, ¿es posible vivir sin agua? ¿Tú podrías vivir sin agua? Y ahora empiezan un proceso de investigación en todas las asignaturas. Por ejemplo, en ciencias naturales están investigando las problemáticas con recursos hídricos en un nivel, en un contexto global, local, en Chile, en la escuela. Después están viendo la pérdida de agua en su comunidad escolar. En matemáticas van a medir las pérdidas de agua, por ejemplo, en los baños, en la cocina, en su comunidad. En inglés van a estudiar el vocabulario que tiene que ver con el tema, y como un producto final que van a presentar a toda la comunidad educativa, van a crear una campaña de sensibilización donde van a informar a sus pares, a sus profesores, a sus apoderados, las familias, respecto a cómo pueden cuidar el agua, por qué es un problema y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y cuál es nuestro rol. Con estos proyectos que hacemos en Educación 2020, la idea es no dejarlo solamente en una escuela. Es muy importante el trabajo que hacemos con el equipo docentes, con esos estudiantes, en general en contextos vulnerables. Sin embargo, queremos llevarlo, la escuela y nuestra experiencia en las bases, al Congreso, porque es importante empezar a hacer políticas públicas, políticas educativas,
con la visión, con el entendimiento de lo que pasa en el terreno, que pasa en la escuela, y nuestra idea con comunicaciones, con políticas educativas, es llevar esa experiencia que tenemos y las innovaciones educativas, los proyectos, al Congreso para contribuir a la creación de políticas educativas. De verdad, ya no este tipo de innovaciones que tenemos, por ejemplo, el ruta alternativo, es decir, de Finlandia, o las innovaciones pedagógicas que estamos viendo en distintas partes del mundo, en las comunidades educativas, que surgen de las bases, ya no es algo que es posible, sino que es necesario. Y es necesario si queremos construir un futuro distinto. Ya no podemos seguir haciendo más de lo mismo, como hemos escuchado muchas veces hoy día, sino que tenemos que buscar a soluciones distintas junto con las comunidades educativas para crear soluciones distintas y preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes al siglo XXI. Muchas gracias.